Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy es la espiritualidad. Quería terminar con esta charla, esta temporada de la actividad de teosofía, una temporada un poquito atípica también porque hemos tenido que interrumpir las charlas durante unos meses. Hay quien ha hecho vía internet las charlas, pero pierden mucho la frescura y la espontaneidad que estas cosas requieren, sobre todo en el intercambio de preguntas, respuestas, inquietudes o aclaraciones que cada uno necesite en todo esto, y por eso no lo hemos hecho en diferido, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué terminar con el tema de la espiritualidad? Bueno, pues porque han salido cosas a lo largo del tiempo con respecto a esto. También la última charla que dio Pablo estaba relacionado con el desarrollo espiritual de distinta manera en los distintos individuos, en sus características personales, etcétera, ¿no? Y además por una cuestión que reiteradamente se me ha ido presentando y planteando en muchas clases, ¿no? Que es el error de identificar la espiritualidad con la religión, ¿sí? Hay mucha gente que en cuanto empiezas a plantear cosas que van más allá de lo puramente físico, mecánico, químico, o como mucho, con los aspectos psicoemocionales del ser humano, hay un muro, hay una barrera ahí que más allá no puedes plantear, ¿no? A mucha gente una barrera infranqueable, porque pues lamentablemente no desde los últimos 40, 50 o 60 años atrás, sino cientos y cientos de años atrás, pues todos, absolutamente todos los sistemas religiosos han hecho estragos en la vida de las personas. Algo que en principio debería ser, y lo es, para ayudar a las personas en su desarrollo, pues muchas veces se ha convertido en un enorme lastre, en una enorme y pesada cadena que no te permite desarrollarte como ser humano, ¿sí? Y ese lastre, ese encadenamiento, esas barreras que ha puesto la religión al ser humano pesan mucho en mucha gente, y eso hace que en cuanto algo huela, aunque no sea lo mismo, no tenga nada que ver, pero huela a aquello, pues ya se produce cierto grado de rechazo, ¿sí? Cuando rechazamos algo, perdemos la oportunidad de aprender y crecer con eso que estamos rechazando, ¿sí? Una cosa es que no lo veas claro, o que incluso puedes no estar de acuerdo, pero en un momento dado puede servirte. Igual más adelante sí ocurre algo en tu vida que te permita darte cuenta el significado o la profundidad que tenía eso que se te ha planteado, y te puede servir. Pero si lo has rechazado, no. Si lo rechazas, ahí se acaba la oportunidad de que puedas aprender, de que puedas servirte para crecer y desarrollarte como ser humano, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar bien esas dos cuestiones, ¿no? Religión y espiritualidad. De la religión ya se encargan los religiosos, las distintas iglesias que a lo largo de miles de años han acompañado la historia de la humanidad, ya digo que con distinta suerte, unos y otros, ¿no? Pero de la espiritualidad, pues no hay mucha gente que se ocupe. No hay mucha gente que explique de qué se trata cuando hablamos de espiritualidad. Y eso que últimamente parece que está poniéndose muy de moda. Todo el mundo te vende la moto de la espiritualidad, pero que te explique realmente de qué va esto y qué es lo que tiene que ir ocurriendo en ti para que se vaya desarrollando ese campo de lo espiritual, pues no es tan fácil de encontrar. No es tan fácil de encontrar. Ni siquiera en las disciplinas que se supone que están más vinculadas a ese desarrollo espiritual, como puede ser la disciplina del yoga. Hay incluso, y aquí mismo en Vigo, una persona que se ha hecho muy reconocida y muy admirada por mucha gente, diciendo que al yoga hay que quitarle todo atisbo de espiritualidad y hay que entregar el yoga como una terapia psicoemocional. A él, yo ni le quito ni le pongo la razón, yo explicaré lo mío,
cada uno que defina su postura y haya cuidado lo que haga, ¿sí? Pero eso, los que sois testigos y estáis metidos y conocidos con estas cosas, sabéis perfectamente a quién me refiero, ¿sí? Y yo no voy a criticar a nadie nada, simplemente digo cómo se plantean incluso estas cosas dentro de este mundo que se supone que tiene que ser la puerta de acceso al desarrollo espiritual en el ser humano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, pues me vais a permitir que le eche mano de lo escrito, porque mi memoria ya va dejando que desear cada vez más, y entonces pues me apoyo en los pocos momentos de lucidez que tengo para escribir algo y luego poder aprovecharme de ello, ¿vale? Cuando planteamos la cuestión de la espiritualidad hemos de tener presente lo que muchas veces veremos en textos sagrados o relacionados con la percepción más elevada que el ser humano pueda alcanzar. Se habla en muchas ocasiones de los 2 veces nacidos, en referencia a que no es suficiente con el hecho de venir al mundo y estar aquí, en carne y hueso, como se dice, sino que hace falta otro nacimiento, el nacimiento al espíritu. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es esto de los 2 veces nacidos? Que en algún texto sagrado se cita muy explícitamente. Pues hace referencia a que no cualquier persona, por el mero hecho de ser persona, de estar encarnado, de estar metido en un cuerpo humano, con una personalidad humana y viviendo entre los seres humanos, pues no tiene acceso a la espiritualidad. O por lo menos no por ahora, no por el hecho de estar ahí. Tendrá que hacer algo, tendrá que ocurrir algo en su vida, tendrá que plantearse determinadas cosas para que su conciencia, que es con eso con lo que accedemos al mundo espiritual, se le abra la puerta a ese aspecto de la vida, al aspecto espiritual. No todo el mundo está vinculado con el aspecto espiritual conscientemente. Una cosa es que eso ya esté ahí. Me refiero al espíritu, al ser, al Atman, al alma humana, a la conciencia. Si la conciencia está, ¿pero dónde está? ¿Hasta dónde se da cuenta? ¿Hasta dónde penetra la conciencia en tu realidad vital? Pues no todo el mundo está en lo mismo. Insisto, incluso dentro de lo que se puede denominar el mundo alternativo, de desarrollo espiritual, etcétera, etcétera, como puede ser el yoga. Hay mucha gente en el yoga haciendo gimnasia, sin más, que está muy bien. Yo no estoy criticando el que hagan gimnasia viniendo a clases de yoga o a donde sea que vayan, ¿sí? Simplemente estoy diciendo que eso no lo es todo, y que el ser humano tiene no solamente el derecho, como veremos ahora, sino la obligación de ir más allá. Tiene el deber de ir más allá de lo pura y estrictamente físico, mecánico e incluso del conocimiento de la personalidad, de esos entresijos psicoemocionales con los que nos movemos por la vida, ¿sí? Tenemos el deber de ir más allá. ¿Por qué el deber? ¿Nos gusta mucho deber? ¿Tenéis deudas? Si no, ya os doy yo alguna que otra, que me sobra. Me sobra. ¿No tenéis la experiencia de deber? Es una experiencia mística, Yo os puedo regalar deudas sin problema ninguno, No tengo cargo de conciencia ninguno en pasarle alguna de las hipotecas que tengo, o alguna de las tarjetas de crédito en rojo que tengo, o lo que sea, en absoluto, no tengo problema ninguno, ¿Por qué el deber? ¿Por qué debemos, como seres humanos, hollar el sendero espiritual? Con lo feliz que soy yo aquí comiendo el cocido del domingo en casa de la suegra. ¿No? ¿No se hace eso el domingo? Pues tienes el deber porque tienes unos recursos que otros seres vivos no tienen. Tú tienes algo que el resto de la creación no tiene. Y tienes que dar cumplimiento de eso que la vida, la existencia, el universo, Dios, o lo que me da igual, en lo que quieras creer, ha puesto en tus manos, ha puesto a tu alcance, ha puesto en ti. Tienes que responder de ello. ¿Sí? Ese es tu deber. Ese es tu deber.
¿sí? Y a eso que se te ha puesto en tus manos, respondes, cumples con el desarrollo espiritual, creciendo en conciencia hacia la espiritualidad. Ese es el crecimiento, ese es el deber, eso es lo que te corresponde hacer como ser humano. Como diríamos en el yoga, ese es tu dharma, el sura dharma, el dharma trascendente o el deber trascendente, ¿sí? Los dos veces nacidos, a la carne y al espíritu. Simplemente que para el desarrollo de la espiritualidad, primero tiene que haber un despertar o actividad, nacimiento, al aspecto espiritual de la existencia. Si esto no se da, todo lo demás es mera imitación, nada que ver con la realidad. Es creer cosas que no se saben, a diferencia de lo que la espiritualidad plantea, que no es otra cosa que el desarrollo experimental de una realidad que se va a ir haciendo más y más presente en nuestra vida, en la medida en que vayamos trabajando para que eso se pueda dar. Y esta idea es muy importante. Desarrollar en la medida que se vaya dando el trabajo en uno mismo, para desarrollar esa experiencia. Sin trabajo, sin esfuerzo, no hay nada. Y no es cuestión, como planteaba al principio de este párrafo, no es cuestión de creerse cosas. Hay mucha gente que se aferra, que se agarra, como un clavo ardiendo, que se dice, ¿no?, a las creencias, a los dogmas de fe, de la religión que sea o de lo que fuera, ¿sí? Hay para quien su dogma de fe es el capitalismo desaforado, ¿sí? Se va a mirar a ese que tiene un tupé así rubio arriba, ¿sí? Bien, es su dogma de fe. Oye, cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero cuando crees, no sabes. Cuando crees algo, no lo has experimentado. Cuando tienes la experiencia de, no te hace falta creer. Y no hace falta tampoco que trates de convencer a otro para que crea lo mismo que tú. Y esto es muy importante, porque tanto más esfuerzo pones en hacer que otro crea lo que tú crees, cuanto menos seguro estás de ello. ¿Sí? Repito. Tanto más esfuerzo pones en hacer creer a otra persona lo que tú crees, cuanto menos seguros estás tú de ello. Necesitas que el otro crea para tú reforzar tu creencia, ¿sí? Porque no sabes. Entonces parece que cuanta más gente cree lo mismo, pues tiene que ser verdad, ¿no? Pues no. Por mucho que haya muchísima gente creyendo algo, puede ser tremendamente erróneo y falso lo que cree, ¿no? Entonces de lo que se trata realmente no es de creer, que en un momento del proceso evolutivo del ser humano puede ser válido, ¿sí? Y puede servir de referencia a mucha gente para ir haciendo su trabajo. Pero que el problema está ahí. Si no se va haciendo ese trabajo, sigues girando en torno a esa creencia, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, pero sigues sin todo el tiempo en el mismo sitio. Estás agarrado a esa creencia y no vas más allá. Y de lo que se trata es de ir como ser humano desarrollando tu percepción, tu experiencia de la existencia, todo lo más que el ser humano pueda dar de sí. Si tú te agarras a una creencia, te quedas ahí mismo anclado, te quedas ahí mismo encadenado a esa creencia, no vas más allá. Que insisto, puede valer de referencia en una parte del proceso evolutivo y de desarrollo del ser humano, pero no es para quedarse ahí, ¿sí? Bueno, lamentablemente pues vemos como mucha gente sí que se queda ahí aferrada y digamos que atrapada en esas creencias. Con esto no quiero decir que sea malo creer cosas, ¿no? O que estén equivocados los que creen en lo que sea que crean, me da igual, ¿sí? No, es simplemente la invitación a que no te quedes solo con eso. No significa tampoco que tengas que destruir eso, no significa que eso esté mal y que tienes que abandonarlo, no, pero no te quedes ahí,
no te quedes solo con eso. Sigue creciendo, sigue desarrollando, sigue buscando esa experiencia de ser en ti, no de creer en lo que pueda haber no sé dónde. ¿Sí? No sé si veis claro esto. ¿Sí? ¿Y cómo es ese nacimiento al espíritu? Pues ha de llegar el momento en el que el alma humana se plantee una realidad más allá de lo que el mundo material le ofrece. Se proponga descubrir aquello que está más allá de la percepción ordinaria de los sentidos, que nos sirven para sobrevivir. Y aprender teniendo experiencias a través de esos sentidos y los diferentes cuerpos a los que sirven, pero ya no solo para sobrevivir, sino para darle sentido a la vida. La inmensa mayoría de la gente no hace más que lo que hacen los conejos que están ahí en el prado entre los matorrales: sobrevivir. No hace más que eso. Aunque tenga un teléfono inteligente 4G, 5G o eso que va en grado de gilipollez, ¿cuánto usas el teléfono? 4G, 5G, debe ser por ahí, ¿no? Entonces, no es esa la cuestión. Los sentidos físicos te permiten, en general, a la mayoría de las personas, única y exclusivamente, zafarte de los problemas de supervivencia, de convivencia y de ir, como decís aquí, ir tirando. Ir tirando. Pero para eso es para lo que somos seres humanos. Para ir tirando. Para hacer lo mismo que hace una garrapata, o un conejo, un árbol, una planta. ¿Para eso eres un ser humano? No. Tú como ser humano, cualquiera de nosotros, tenemos, como decía antes, unos recursos que el resto de la creación no tiene. Y hemos de dar cuenta de esos recursos. Por lo tanto, con sobrevivir, con hacer, crecer, multiplicarnos y morir, no es suficiente para el ser humano. No es suficiente. Para el resto de la creación sí, para nosotros no. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que a nosotros nos da esa característica especial y diferenciadora del resto de la creación? El resto de la creación es suficiente con que sirva a la vida, que siga existiendo la vida a través de los innumerables seres que se van dando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Naces, te multiplicas, mueres, naces, te multiplicas, mueres, así sucesivamente. Pero el ser humano no. El ser humano, además de todo eso, necesita darle sentido a la vida. ¿Sí? Y esto ya es algo que el resto de la creación no se plantea. El resto de la creación, con vivir ya es suficiente. Con comer y que no te coman, ya te vale. Hasta que te llegue tu día. Sí, pero para nosotros no vale. Hay quien tiene para comer, incluso más de lo que necesita, pero no es feliz. No se siente en plenitud, no siente que ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Sí? Tiene de todo, más de lo que necesita, pero no está bien. ¿Por qué ocurre ese no está bien? Pues porque le falta lo que estamos diciendo ahora, darle sentido a su vida, darle sentido, porque el sentido de la vida en el ser humano no es tener cosas, no es resolver los problemas de supervivencia, no es eso, es otra cosa. Y si no encuentras esa otra cosa, estarás en el vacío existencial. Te faltará algo que ni las cosas, ni las experiencias, ni las personas, ni las situaciones te van a resolver. No te van a resolver. Ese vacío existencial solo se llena de sí mismo, de uno mismo, del ser que somos. Y si no lo encuentras, si no das los pasos necesarios, haciendo el trabajo que tengas que hacer, vamos a repetirlo del pico y pala muchas veces aquí hoy, ¿sí? Si no das ese proceso, estarás en la supervivencia, tendrás, como se suele decir, cubiertas las espaldas, o los riñones, o lo que sea, sí, pero no vas a ser feliz, no vas a estar pleno, no estás completo, te falta algo, Da igual cuánto dinero tengas en el banco, cuántos coches tengas en el garaje, cuántas experiencias tengas, a dónde hayas viajado, cuánta gente te quiera, da igual, te va a faltar algo. Y eso que te falta, solamente no puedes conseguir tú contigo mismo. ¿Sí? Esa es la clave del proceso de desarrollo espiritual, por otra parte.
No es que la vida carezca de sentido y se la tengas que buscar, sino que el sentido de la vida permanece oculto a la mayoría de las conciencias humanas, hasta que no se va haciendo un trabajo intenso en esa dirección. El mero hecho de vivir vale por sí mismo, pero no es suficiente, no en el ser humano. El resto de la creación no tiene más que seguir los dictados de la madre naturaleza, hace lo que sus instintos o mecanismos de supervivencia naturales les ordenan que hagan o dejen de hacer, y ya está, es suficiente. Pero las personas no somos así. Hombre, muchas personas sí. Hay muchas personas que su vida es animalito total. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hacen todos. ¿Toca no sé qué? Pues vamos para allá. ¿Sí? Sí. Pero ahí en el fondo hay algo que no... Tú dices... algo ya te rechina ahí adentro cuando haces lo que hacen todos. ¿Sí? Mucho más si llega el punto en el cual empieces a cuestionarte las cosas. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo esto? ¿Sí? Cuando empiezan los porqués, cuando empiezas a preguntarte, a cuestionarte, ya no estás haciendo lo de Vicente, que es donde va la gente. Ya es otra cosa. ¿Y por qué tengo que ir donde va la gente? ¿Sí? Hay mucha gente que si quiere tomar un café va al bar o a la cafetería donde más gente hay. ¿Sí o no? Pues sí. Joder, como tranquilo que estoy yo solo en el café. Y hasta le puedo decir al camarero, oye, mira, no me gusta la música, ponme otra cosa. ¿No? Pues está la cafetería llena y dices tú, joder, me pongo los tapones. ¿No? Bueno, es una manera distinta de estar en el mundo, ¿no? No todo el mundo quiere tomar sus propias decisiones. Eso de tomar decisiones, qué complicado, ¿eh? Qué difícil se hace, ¿eh? ¡Qué miedo! ¿O no? Pues ahí es donde empiezas verdaderamente a ser un ser humano. Ahí. Hasta ahí, por no llamarte un animalito, pues se te llama una persona, porque te dejas llevar por la personalidad, por la egoicidad, por los mecanismos que también en ti, como ser vivo, funcionan automáticamente, igual que la naturaleza ha puesto en todos los animales, en las plantas, en todo cuanto existe, esos mecanismos de supervivencia, también en ti. Y vas tirando con eso, ¿sí? Pero llega un momento en el que eso no te vale, no es suficiente, necesitas otra cosa, ¿sí? Ahí es el punto de inflexión. Ahí está el punto de inflexión, en el que dejas de ser simplemente una persona y empiezas, todavía no te has convertido, pero empiezas a parecerte a un ser humano. Digo empiezas a parecerte porque esto es un proceso largo, además, que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho pico y pala, que decimos tanto aquí, ¿no? Podemos tener todo lo que necesitamos para vivir, hasta más de lo que necesitamos, y sin embargo, no estar a gusto, no sentirme pleno, feliz. ¿Por qué? Porque me falta algo que no me lo puedo dar nada que pueda comprar, nada que otra persona me pueda dar, nada que pueda encontrar, conquistar fuera de mí, sino dentro de mí mismo, el yo verdadero, la verdad de mí mismo y de todo cuanto existe. Mucha gente en ese vacío existencial se dedica a tener experiencias, viaja, compra, tiene el tipo de relaciones que sea, con unos, con otros, lo que sea, ¿no? Hay mucha gente que si no vive experiencias de emotividad intensa es como que la vida no le da mucho de sí, ¿no? Entonces, pues no que sé, pagas para que te metan miedo, ¿no? ¿No habéis ido nunca a una película de terror? Te montas en el Dragon Khan en tal, qué sé. Te metes en dirección contraria por la autopista, yo qué sé, cosas de esa, ¿no? ¿Habéis metido nunca? Yo os aseguro que es una experiencia. Coges las rotondas al revés, esas cosas. No, pero es igual, sales del punto de adrenalina que te da eso y luego sigues igual de idiota que antes. Sigues igual, no te resuelve, no te resuelve. Entonces,
necesitamos eso que antes decía, ¿no? Descubrir algo que está tapado, oculto, cubierto, y que tienes que quitar de encima para que puedas ver. Siempre ha estado ahí, pero hasta ahora no te habías dado cuenta de ello. ¿Por qué? Pues porque estabas distraído con otras cosas, estabas mirando otras historias, estabas en otra cosa, ¿sí? Eso siempre ha estado ahí. No es que de pronto aparezca no sé qué, simplemente que ahora te has percatado de algo, ¿sí? Eso es como cualquier otra cosa a la que no estamos acostumbrados a ver o a percibir, ¿no? Y que siempre ha estado ahí delante, pero que no te has dado cuenta hasta el momento en el que alguien te ha llamado la atención sobre esto y te ha dicho, mira, yo, joder, sí, es verdad, pues sí, pero si siempre ha estado ahí, joder, pues no lo había visto hasta ahora. Me pasó una vez en Gijón. Cuando estaba en Gijón salía todas las semanas a poner carteles en la calle. Alguna multa que otra ya me llevé del concello de Gijón. Entonces ponía siempre en las mismas farolas, en los mismos semáforos, en los mismos muros, los carteles, ¿no? Llevaba años poniendo carteles y de pronto me viene un paisano a la clase y me dijo, mira, es que el otro día vi un cartel tuyo en el semáforo y sí, ¿dónde viste? Y me dijo, es que uno de los sitios donde más, o sea, siempre ponía ahí, ¿no? Joder, pero ¿desde cuándo estás ahí? Joder, llevo 7 años aquí con la escuela y llevo poniendo el cartel ahí en ese semáforo por lo menos durante 5 años todas las semanas. Joder, pues no lo había visto nunca. Y pasaba todos los días por el semáforo. No lo había visto nunca. ¿Por qué ese día vio? Pues algo se le cruzaría para que se parara allí mirando el cartel de clases de yoga en, ¿cómo era? Alarcón 42. Calle Alarcón 42. Bueno, pues suele ser así. Con esto de la espiritualidad pasa lo mismo. El alma humana, el espíritu, está ahí. Siempre ha estado ahí. ¿Por qué no te has dado cuenta hasta ahora? Pues porque no habías caído, porque no te habías fijado, porque no habías puesto la mirada ahí. Estabas, ¿qué? Distraído con las cosas del mundo, ¿sí? Distraído con sobrevivir, con pasártelo bien, con disfrutar de esto, de aquello, de no sé qué. Distraído con cuidado, que no te pillen. ¿Cuánto esfuerzo de nuestra vida dedicamos a que no nos pillen? ¿O solo me pasa a mí? Hoy casi me traigo un semáforo porque estaba mirando a ver dónde estaba el coche de los municipales con el radar. Están casi besando el semáforo. Vamos así con la vida, ¿no? ¿No miréis dónde está el coche de radar de la poli? ¿No sabéis mirar? Sí. Si tuvierais tantas fotos como yo por detrás, miraríais más. Miraríais más. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. No, se mueven. Esos cabrones se mueven. Los que están siempre en el mismo sitio ya me los conozco. A los que se mueven también. Los que se mueven también. ¿Pero por qué dedicas tanto esfuerzo a eso? Vete, ¿no? Porque anda mucho en carretera. Porque ya pago bastantes impuestos para que encima me pongan de vez en cuando 200 euros de extra. Cuando enfoco en esa dirección mi sentido y mi búsqueda hacia yo verdadero, hacia la verdad de mí mismo, cuando me voy dando cuenta de que más allá incluso de mi mente que piensa, hay algo con lo que me puedo identificar, algo que no cambia, que no nace ni muere, ni tiene edad, ni forma, ni defecto alguno. Entonces es cuando se da el segundo nacimiento, el nacimiento a la luz, al espíritu, ¿sí? Ahí es donde, como decía antes, empezamos a convertirnos en seres humanos. Hasta ahí somos unas personitas que van y vienen, hacen lo que pueden, sobreviven, miran dónde está el radar y esas cosas, ¿no? Pero no vas más allá, ¿no? Sobrevives como buenamente puedas, tratas de disfrutar, buscas lo que te gusta, rechazas aquello que no te gusta, ¿sí? Ahí estás, como está la inmensa mayoría de la gente, ¿no? La inmensa mayoría de la gente, y está bien, pero no es suficiente, ¿sí? Porque siempre estás en una especie de tobogán, cuando te van bien las cosas subes,
Cuando te van menos bien las cosas bajas, cuando te van mal ya te hundes en la puta miseria, ¿sí? Te despotricas contra todo, te enfadas con el mundo, ¿no? Seguro que no os habéis enfadado nunca con el mundo, ¿verdad? ¿A qué no? Y con Dios y con todo lo que creíais y va a la mierda todo, seguro que no os ha pasado nunca, ¿verdad? Y vais a estar un domingo por la mañana aquí aguantando la chapa porque no os ha pasado eso nunca. Ese nacimiento no se da automáticamente, ni por el mero hecho de pasar el tiempo. Como muchas veces suena en este ámbito pico y pala, es solo a través del trabajo interno, del esfuerzo y dedicación a este empeño, como es que todo esto se va dando. A veces hasta sin saber muy bien qué es lo que se busca, pero teniendo claro que lo que hasta ese momento te han dado como referencia de la vida, ya no te vale. Ya no te vale. Entonces, este momento es un momento muy especial, porque lo que hasta ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿no?, te ha sostenido, te ha servido de referencia, te ha valido para ir moviéndote por la vida, ya no te vale. Y esto es todo. Joder, me han engañado. Una sensación de... ¿No os habéis sentido nunca engañados por la vida? A mí me han engañado. ¿Sí? Pero claro, el problema es que no tienes lo que te falta. Entonces, no te sirve lo que tienes, pero no tienes lo que te falta. Y digo, me cago en la leche. Estás jodido. Estás jodido. Estás fatal. ¿Sí? Yo en este momento de la vida, muchas veces lo hemos comentado aquí en clase, lo comparo con un puente colgante de estos que hay muchos en Asturias, porque en Asturias los valles son ríos muy encajonados, y muchas veces en las caminatas en Asturias tienes que cruzar el río varias veces, a veces, y muchas veces son puentes colgantes que son 2 cables, una rejilla debajo y arréglatelas como puedas, que aquello baila que no veas tú cómo vas. Entonces, claro, joder, te metes en el puente y dices, ostras. Sí, los cables eran de acero, pero me cago en la leche, ¿cómo baila esto? ¿No? Y si tienes vértigo ya ni te digo, ves correr el agua debajo, que el suelo es de una rejilla, y te sube de todo, no la adrenalina, la bilirrubina y todo lo que te sube de todo allí, ¿no? Entonces, ese momento de desasosiego, de intranquilidad, de inseguridad, de que te faltan manos para agarrarte, ese es el momento. Ese es el momento en el que dejas atrás eso que ya no te vale, la orilla que ya no te vale, y que, aunque todavía no estás en la otra orilla, pues bueno, por lo menos ya vas yendo, ¿sí? Con todo el miedo, con toda la inseguridad, con todo el mal rato que te estás pasando con todo eso, pero ya vas yendo, ¿sí? Entonces hay que apoyarse en esa situación de incertidumbre y de muchas dudas y de a veces incluso de contradicción, ¿no? Y que muchas veces te dan ganas de volver para atrás, ¿no? Pero claro, aquí no hay vuelta atrás, nunca hay vuelta atrás con la conciencia, ¿no? Entonces, apoyarse en lo ganado hasta ese momento, en el terreno ganado, para vislumbrar la otra orilla, ¿no? Y ir yendo hacia esa otra orilla, ¿sí? Eso es. ¿Sí? No lo tienes todavía, pero por lo menos vas viendo que cada vez estás más cerca, ¿no? Que cada vez lo ves más claro, que cada vez lo tienes más a mano, ¿sí? Eso es lo único que te puede salvar en ese momento en el que el puente se bambolea, se mueve, etcétera, ¿sí? Además seguro que siempre hay algún gracioso que te lo mueve más todavía, ¿no? ¿A que sí? Ese es el tocapelotas que te viene a clase o a donde sea, ¿sí? A meterte el dedo en el ojo, ¿a que sí? No os ha pasado nunca, ¿no, profes? No hay profes aquí. Pues eso pasa todos los días. Bien. Vamos a la siguiente etapa. Del segundo nacimiento, la característica en la que se va afianzando esta nueva etapa, esta nueva situación del alma humana, es cuando empiezas a tener en cuenta al otro, ¿sí? Ya no cuenta solo lo que a ti te pase, ya no vale que tú consigas lo que quieras,
que hagas lo que te dé la gana y rechaces aquello que no te gusta, que no quieres o que te incomode. Ya no es suficiente con eso. Ya tienes en cuenta al otro y esa referencia de contar con la otra persona cambia todo en tu vida. Cambia todo en tu vida. ¿Sí? Es como cuando... Manuel, ¿tú estás casado? ¿O has estado? Viudo. No. Pues esto que voy a contar no cuenta para ti. ¿Cómo estuvo casado? ¿Has estado casado? Sí. Sí. Es como cuando tú vives... Ahora no vale pronto. A tu puta bola. Eres un adolescente que hace lo que le sale de donde se salga. ¿Sí? Vives a tu aire, haces lo que quieres, vas, vienes, julay. ¿Sí? No hay límites. A tope con todo. ¿Sí? Te encuentras con una churri, con un churri. Hay que negociar. ¿A dónde vamos, cariño? Si a mí me apetece playa, pues no, a ver, vamos al monte. ¿O no? Cambia completamente la vivencia, ya no estás solo tú. Tienes que contar con la otra persona, para lo que quieras. Hasta para lo que no quieres también. Porque muchas veces te verás en lo que no quieres porque cuentas con la otra persona. O solo me pasa a mí. ¿Es así o no? La convivencia tienes que ponerte de acuerdo. No me refiero solo, además, a la relación de pareja, sino a la sociedad, al mundo, a la vida. Tú vas a trabajar a cualquier sitio, tienes que contar con los que están trabajando contigo. O no, vas a tu bola y ya está. No, tienes que contar con ellos. Y ellos tienen que contar contigo y tú tienes que responder por lo que ellos cuentan contigo. ¿Sí? Y es así con todo. Pues si la sociedad, si el mundo, si la vida nos exige ponernos ahí, mucho más en el desarrollo espiritual. Pero no ya porque tengas un interés con la persona, porque es mi pareja, porque es mi hijo, porque es mi padre, porque es mi jefe, porque es mi encargado, porque es mi subordinado, porque es mi vecino, no, sino por el mero hecho de existir. ¿Sí? Por el mero hecho de existir, no porque tenga un interés en... ¿Sí? Y eso lo cambia todo. Porque mientras esté teniendo en cuenta al otro por mi interés en, sigue siendo como los conejitos hay en el prado entre los matorrales. ¿Sí? Sigo haciendo lo que me sale. Ahora, cuando empiezo a tener en cuenta al otro porque está ahí, porque existe, no porque me guste, no porque me disguste, no porque quiera algo de esa persona, no porque quiero que desaparezca esa persona, no, sino porque esa persona está ahí. ¿Sí? Ya hay otra referencia distinta. Ya ese tener en cuenta al otro cambia completamente las cosas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a marcar el inicio del verdadero desarrollo espiritual. Hasta ahí ni está ni se le espera. Ya llegará cuando sea. ¿Sí? Ahora ya sí podemos empezar del dos veces nacido. ¿Sí? Ya hay otra conciencia, ya hay otra relación, ya hay otra referencia diferente en la vida de esa persona. ¿Sí? Desde el momento en que me doy cuenta de que esto de vivir no es hacer lo que me da la gana, lo que me gusta, lo que quiero o considero que necesito, y empiezo a tener en cuenta a los demás, el bien común, lo mejor y más útil para todos, las referencias existenciales cambian. Ya no es cuestión de sobrevivir, necesito hacer otras cosas, hacerlas de otra forma, con otra motivación y que me lleven a otros resultados. El desarrollo de lo que denominamos ética universal, los preceptos conocidos como yamas y niyamas en la filosofía del yoga, empezando por la inofensividad, ahimsa, hará que tenga en cuenta cada vez más al prójimo y no me permita hacer o dejar de hacer cualquier cosa, no por obligación o prohibición. Ahí estarían aún los que no han nacido a esta realidad, no por obligación o prohibición, sino por, madre, Convicción. por convicción. Esa es la referencia fundamental, el cambio fundamental es eso. Si yo voy a trabajar con Capali,
Tengo que ponerme de acuerdo con Capali para trabajar coordinadamente, pero es una obligación. Ambos necesitamos ponernos de acuerdo para que el trabajo salga bien adelante, ¿sí? Ahora, si yo no tengo esa obligación de ponerme de acuerdo con Capali porque no estoy trabajando con ella, ni es mi pareja, ni tengo yo nada que ver con ella más que el hecho de que ambos somos dos seres humanos. Si yo adopto la consideración de tenerle en cuenta a Capali porque está ahí, no por obligación y por prohibición, sino por convicción, ya nuestra relación cambia completamente. Nuestra relación humana cambia completamente, ¿sí? Entonces, si no llegamos aquí, todavía estamos pues siendo personitas buscando lo que podamos, ¿sí? Porque el ser humano ha inventado y ha puesto para el ordenamiento social y demás muchas leyes, normas, códigos, etcétera, ¿sí? Ya sabéis que echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué trampeas la ley? Porque sigues queriendo hacer lo que te da la gana, no lo que está bien para todos. ¿Sí? No estás convencido. No estás convencido, no hay convicción. ¿Sí? Levantas el pie del pedal porque ves el armario en la cuneta. ¿Sí? Hay quien cuando no está el armario en la cuneta también sigue con el pie levantado, con las ruedas cuadradas y con 50 coches detrás. Bueno. Hay quien dice, bueno, ya no está el armario, puedo... No molesto a nadie, no le hago daño a nadie, no estoy poniendo en peligro a nadie. Aunque te saltes la ley. Aunque me salte la ley de las personas, no la ley universal, ¿sí? No la ética universal, ¿sí? Entonces, ahí hace falta conciencia y toma de decisiones. Conciencia y toma de decisiones. Leyes, normas, reglas, códigos, etcétera, son para los que no pienses, obedece. ¿Os suena eso algo? Ponte, no hagas, no salgas, no... ¿Sí? ¿Os suena de algo eso? Pues para eso. Para eso. ¿Tienes conciencia? ¿Tomas decisiones? Tú ves cuando tienes que hacer una cosa, cuando tienes que hacer la otra. Cuando te tienes que poner de una manera, cuando tienes que ponerte de otra. Cuando tienes que actuar, cuando no tienes que actuar. ¿De qué manera tienes que actuar? ¿Con quién tienes que actuar? ¿Con quién no tienes que actuar? Tú tomas las decisiones. Eso es desarrollo humano. Eso es desarrollo de conciencia. Eso es desarrollo espiritual. Lo otro, borreguismo. Personitas, animalitos, que al sistema le viene muy bien, que no pensemos y que no tomemos decisiones. ¿A que sí? Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que hasta sale perjudicado el sistema, lo que pasa es que no es consciente de ello. Alguna tajada sacará, que igual no nos damos cuenta. Económica solamente. Sí, bueno, pues ya está. ¿Para qué está el sistema? Para ganar pasta. Para eso, es lo único que cuenta. El poder y el dinero para ellos, ¿no? Entonces, esta inflexión de obligación y prohibición por convicción es lo que le da la vuelta a la situación del individuo. Eso que solemos verlo en los cursos de meditación, en el curso de formación de profesores, etcétera, como, vamos, la primera referencia con la que empezar a... ¿Pero por qué la primera referencia? Pues porque a partir de ahí es desde donde vas desarrollando la conciencia de lo espiritual. Hasta ahí no, hasta ahí te pueden valer, como decíamos antes, las creencias, los dogmas de fe de cada uno, ¿eh? Insisto, cada uno es muy libre de creer en lo que quiera y de adorar los dioses que le dé la gana y me parece muy bien, pero estás donde estás y no es para quedarte ahí. Tú estás para desde ahí ir pudiendo ir a otra cosa distinta, y ir a otra cosa distinta es desarrollar todo esto que estamos describiendo aquí, ¿eh? De eso es de lo que se trata. Este tener en cuenta al otro, no dejar que cualquier impulso se haga dueño de mí, que no me salga cualquier cosa y no actúe de cualquier manera, va a requerir, cómo no, un entrenamiento, pico y pala. Tendré que ir profundizando en el conocimiento de mí mismo, primero sobre la forma de ser que tengo, y más aún, sobre lo que realmente soy. El proceso de desenmascaramiento del ego, siendo cada vez más capaz de explorar. Me doy cuenta de, que a algunos ya os sonará mucho esto,
los matices de mi egoicidad, de los ramalazos egoicos en los que quedo atrapado una y otra vez. Me facilitan que pueda coger distancia de todo eso, del ego, para volver el foco y la identidad hacia el ser que soy. Este trabajo es imprescindible. ¿Cómo era? En 3 palabras, imprescindible, ¿no? No era así. Era impresionante, bueno, me ha parecido. Si no hay un trabajo de desenmascaramiento del ego y de desidentificación de esa egoicidad en la que has estado atrapado hasta este momento, para volver la atención, el foco e incluso el anhelo, ¿no? El interés, el impulso de ir hacia el ser que soy, no hay nada. No hay nada. Y esto, lamentablemente, también en este mundo del desarrollo espiritual, pues se da mucho. Mucho castillo de cartón piedra, que rascas un poco y se deshace. Muchas palabras altisonantes y muchos conceptos muy trascendentes, pero luego no se lleva bien ni con el cuello de su camisa. Pues no vale. Eso que Pablo hace unas semanas contaba, los distintos modos de desarrollo egoico de la espiritualidad, es tal cual. Es tal cual. Y los que ya tenemos muchas canas y llevamos mucho tiempo en este mundo, vemos día sí, día también. ¿Sí? Que una cosa es hablar y poner delante preceptos elevadísimos, y luego de trabajo personal, de eso que tanto repetimos aquí, pico y pala, de conocerte profundamente, de ir integrando lo más equilibrada y armoniosamente posible los diferentes aspectos, de ir sacando lo mejor de ti, tener cuidado de que no salga lo peor de ti, etcétera. De eso no hay nada. La mayor parte de las veces, nada. Por lo tanto, no vale. Es falso. Es falso. ¿Sí? Si no hay ese trabajo, no hay nada. Da igual cuántos libros te hayas leído. Da igual cuántos cursos y hasta dónde hayas ido a hacer los cursos y con cuántos maestros y grandes seres hayas estado, hasta incluso si tienes conexión con yo que sé lo que. Da igual. ¿Cómo te llevas con tu suegra? ¿Cómo te llevas con tu vecino? ¿Hasta qué punto eres capaz de renunciar a tus derechos, tus comodidades, tus privilegios por el bien común? Pues no me hables de milongas. Que es falso. ¿Cuánta entrega, cuánta dedicación, cuánto darse hay en las personas? Pues si no lo hay. Pero darse desinteresado, altruista, sin buscar nada a cambio, ¿sí? Con esa actitud sanyasa de renuncia al fruto de la acción que tantas veces comentamos cuando hablamos de la filosofía de yoga, ¿no? Si no hay eso, olvídate que no hay desarrollo espiritual. Y al mismo tiempo, de este proceso de autoconocimiento, de desenmascaramiento del ego, de conocernos más profundamente a nivel de los mecanismos psicoemocionales, de identidad con la personalidad, etc., al mismo tiempo, un trabajo de transformación, modulando la personalidad, el ego, para que en vez de estar al servicio de sus propios intereses, se vaya poniendo cada vez más al servicio del ser, del alma humana y del bien común. Mucha gente, cuando planteamos el desarrollo espiritual, entiende que al ego hay que destruirle, al enemigo ni agua. ¿No? El ego es la puñeta, el ego siempre nos está metiendo los palos en la rueda, el ego no sé cuánto, el ego no sé cuánto más. No se trata de destruir o de deshacerse del ego, sino de la egoicidad. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te deshaces de la egoicidad sin deshacerte del ego? Pues poniéndote en otro sitio y haciendo que el ego esté al servicio de eso en lo que estás, en lugar de estar tú
al servicio del ego. ¿Sí? Esa es la clave. Esa es la clave. Todos los grandes maestros tienen unos egos que no caben por esa puerta. Bueno, algunos sí que caben por esa puerta. Pero unos egos que cuando les sacan a pasear te dejan temblando, ¿sí? Pero es que sin eso no puedes hacer el gran trabajo que un gran maestro tiene que hacer. ¿Quién va a trabajar? El espíritu. El espíritu ni siente ni padece. El espíritu no pega palo al agua. Lo que trabaja y lo que hace que ocurran las cosas son tus cuerpos inferiores. ¿Con qué das clase? Con el muñeco. Y si el muñeco no está bien, como me pasó a mí esta semana, pues le pones a alguien en tu esterilla. ¿Sí? Como el otro día que casi dio clase... ¿Cómo es? Ian. ¿Sí? ¿Sí? Y si tienes un cuerpo hermoso, mejor. ¿No? Si no tienes una personalidad que te sirva, ¿qué vas a hacer en el mundo? Pero claro, la cuestión, la clave ahora, antes hemos dicho descubrir eso a lo que tenemos que ir viendo, ¿sí? Ahora estamos planteando lo que nos ha traído hasta aquí, que es nuestra personalidad, nuestro ego, que hemos estado subyugados, hemos estado encadenados, hemos estado esclavizados y tiranizados por la personalidad, por el ego. Ahora eso se va a poner al servicio del ser que soy. Le voy a dar la vuelta. No lo voy a destruir, no lo voy a aniquilar, no me voy a deshacer de eso. No. Voy a hacer que se ponga a mi servicio, ¿sí? Esa es la clave. Esa es la clave en esta parte del proceso, ¿eh? Estamos, como veis, llevando un proceso de descubrimiento de lo que realmente somos, ¿no? Hasta alcanzar la plenitud, la realización de todo esto, ¿no? Todo esto se dará con instrucción, autoconocimiento y purificación. Esa es la transformación, la purificación. Purificación no es hacer limpieza de intestinos, que hicimos ayer aquí con unos cuantos, que también, sino hacer una cantidad enorme de cosas, ¿no? Todo esto irá que vaya acercándome cada vez más. Mejor dicho, todo esto hará que vaya acercándome cada vez más a la percepción de la verdad, de eso que es inmutable, imperecedero, eterno en mí. Cada vez lo veré más y más claro, y ya no me conformaré con lo que hasta ese momento me ha sostenido falsamente, por mucho que me haya empeñado en tener una sensación de seguridad con la familia, el dinero, la salud, las creencias, etc. Sensación errónea construida por la mente, que es la que necesita esa falsa seguridad. Cada vez más tendré la certeza de lo que realmente soy y lo que es todo cuanto existe, y aprenderé a vivir la vida desde ahí y cada vez menos desde lo personal, desde el ego. Ese es el giro, ese es el cambio que tiene que irse dando. Hasta ahí te valía tu personalidad, tus creencias, lo que tu mente te decía, estabas ahí, construyendo además con todo eso algo que la mente, una necesidad que la mente ha construido, que es la necesidad de seguridad. Y que, fijaros bien la trampa de la mente, fijaros bien, no existe nada seguro. Nada. Entonces, la mente te construye la necesidad de seguridad y al mismo tiempo construye las cosas que te van a dar una sensación de seguridad, pero que es falsa, porque no existe tal seguridad. Entonces te tendrá entretenidísimo en conseguir todas las cosas que te hagan sentir que estás seguro. La pareja, la familia, el trabajo, incluso la salud, ¿no? Que llevamos una temporadita dando vueltas y dándole de comer a eso, que no veas, ¿sí? ¿Sí? Estamos todos bien, ¿no? ¿Os han cogido la temperatura en la puerta? ¿Eh? Todos estamos bien, ¿no?
¿Y mañana? ¿Pasado mañana? ¿El domingo que viene? Vamos a morirnos tarde o temprano. ¿Algún problema? Todos. ¿Y qué? Todos y ninguno casi es lo mismo. Por eso, ¿qué problema hay en morir? El único problema es A eso venimos. lo que hayas hecho hasta que te vayas de aquí. Si has dedicado tu vida a entretenerte, estás jodido. Vaya si estás jodido. Ahora, si llegado el momento de irte de aquí, puedes decir, ahí queda eso. Y puedes irte sonriendo, ¿qué problema hay en irte? El problema está en que casi nunca nos vamos así, ¿a que no? No, bueno, no sé, no lo fuimos todavía. Que te den un par de días más, ¿no? A seguir ensayando. Necesariamente, la presencia del maestro se convertirá en algo fundamental en este proceso. Ponerse a los pies del maestro, a su servicio, como reconocimiento del aprendizaje e instrucción recibidos, no es subyugación ni humillación. Es tener el valor de servir, de ser útil a su causa, a su obra, que es la obra del universo, que vela porque todos los seres alcancemos la plenitud. Una plenitud ganada, conquistada, con el esfuerzo y dedicación de cada uno, haciendo lo que tenemos que hacer, queriéndolo hacer. Pico y pala, sabiendo lo que tienes que hacer, queriéndolo hacer, poniendo todo de tu parte, haciéndolo lo mejor que sepas que puedas y disfrutando de hacerlo. Solo entonces puedes decir, ahí os quedáis, me voy, ya he hecho lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y la muerte será una anécdota y no un trauma, ni para ti ni para los que están al lado, pero parece que estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Lejísimos de eso, ¿verdad? Pues la manera de llegar ahí es lo que estamos contando. No hay ninguna ningún secreto, ni ninguna maravilla, ni ninguna cosa del otro mundo. No estoy diciendo nada que no hayáis escuchado aquí tropecientas veces los que venís habitualmente aquí a clase, ¿a que no? ¿Sí? Solamente estoy hilando un proceso que muchísimas veces hemos repetido y que, bueno, pues que si tienes en cuenta y si vas hilvanando bien, poniendo bien en orden todo este proceso, llegará a al mismo resultado, ¿sí? Por eso me habla de la ciencia del yoga, ¿sí? Que es algo científico. Algo que, si tú repites la experiencia en las mismas circunstancias y condiciones, va a dar siempre el mismo resultado, ¿sí o no? ¿Sí? Pues, ¿quieres alcanzar la plenitud? ¿Quieres realizarte como ser humano? ¿Quieres que como ser humano llegues a lo más que el ser humano puede llegar? Pues este es el camino, este es el proceso, que cada uno tendremos que hacer, evidentemente, a nuestra manera. A nuestra manera. Y a nuestro ritmo. Y de la manera, de como nosotros podamos ir haciendo. Pero o vas haciendo esto, o te quedas como los conejillos que andan ahí por el prado. La no toma de decisiones también es una decisión, ¿sí? Así que cada uno verá dónde está, dónde quiere estar y qué quiere hacer con su vida, ¿sí? Y evidentemente en este proceso, como indicaba ahora, la presencia del maestro es, si no imprescindible, sí muy importante, tremendamente importante, ¿sí? Porque es el primero que, en ese desasosiego que decíamos antes, en el que ya no te vale lo que tenías, pero no tienes lo que te falta, te pone la referencia, así que, por aquí, que aquí hay tierra firme, ¿sí? Como decían en Waterworld, tierra seca, tierra seca. ¿No habéis visto Waterworld? Obligados a ver eso, 3 veces por lo menos tenéis que ver esa película, que me importa, 3 veces. El trimarán es, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué máquina, tú! ¡Qué máquina! Tierra seca, ¿eh? ¿Dónde está el mapa? Para encontrar tierra seca, ¿dónde está el mapa? Aquí, aquí, este es el mapa. De esto que estamos contando ahora, ese es el mapa, hombre. ¿Y el que lleva el timón? ¿Dónde está el que lleva el timón? ¿Dónde está el capitán?
La conciencia, la conciencia. En esa instrucción de autoconocimiento y la purificación del ego, lo que me va llevando a la percepción y el reconocimiento del ser que soy, a través de innumerables experiencias con las que tendré la ocasión de darme cuenta y distinguir lo que soy y lo que tengo, que aquí Capali sabe mucho de eso. ¿Tú has dado conferencias y congresos con este concepto? Sí. ¿Sí? Por eso te digo. Instrucción y purificación. Es lo que poco a poco te va llevando, acercándote a la percepción del ser, identificándote cada vez más con ello, viéndolo cada vez más claramente. Y ya digo, importantísimo, si no imprescindible, la presencia del maestro, y por lo tanto, para ser digno de ser merecedor de instrucción, de ser instruido por el maestro, ¿sí? Y tenerle como referencia para ir haciendo tú tu propio proceso. No tienes que hacer el viaje que está haciendo el maestro, no, él lleva el suyo, que como tú es un alma humana ahí en el proceso evolutivo, que en este caso pues está sirviéndote de referencia a ti para que tú vayas yendo también, ¿sí? De referencia. Ni te tiene que llevar en brazos, ni te tiene que resolver los problemas, ni te tiene que decir lo que tienes que hacer y lo que no. ¿Habéis ido alguna vez donde Madama a preguntarle algo? ¿No habéis ido nunca? Yo he ido muchas veces. Nunca me he dicho nada, joder. Nada, ¿qué tengo que hacer? Digo, él te mira, así como está en esa foto, así te mira así. Y no te dice nunca nada. Pero hablando con él, te das cuenta de lo que tienes que hacer. Ese es el gran logro del maestro, que sin enseñar hace que tú aprendas. Es que cuando haces la pregunta tú ya te viene la respuesta, pero hace falta que estés allí, porque si se lo dices a tu vecino igual no te da el mismo resultado. No. O a veces te da una respuesta que dices, que te deja no temblando, pero casi. Sí, ¿por qué le habré dicho nada? Y al salir de allí te das cuenta. Como mandar a la policía y a los loqueros, puede decir, joder, mi vecino, ¿cómo estamos? Mejor me callaba, ¿no? Pues eso es, ¿no? Entonces ahí, en el proceso de desarrollo espiritual, la figura del maestro siempre ha sido una figura muy controvertida y siempre ha habido sus más, sus menos, sus contradicciones, etcétera, ¿sí? Es muy importante también aclararse, ya tengo ríos de tinta escritos acerca de esto, aclararse la importancia, el valor y la referencia real de lo que el maestro es para cualquiera de nosotros en nuestro camino, en nuestro proceso, pero como no es la charla de este domingo, pues dejaré un poco a ver eso. Creo que precisamente las charlas de teosofía las empezamos hace como 10 años o así, con la lectura y explicación de un librito de Krishnamurti que se titula A los pies del maestro, ¿sí? Que hicimos como 6 o 7 jornadas con eso, ¿no? Y tenéis en YouTube y todo eso, ¿no? Y entráis y encontráis mirando para abajo, y tenéis ahí todas las charlas de este trabajo, ¿sí? Esta instrucción de autoconocimiento y purificación del ego, como decíamos, ¿no? Lo que me va llevando a la percepción y reconocimiento del ser que soy. Distinguir, darme cuenta y distinguir lo que soy y lo que tengo. Me voy identificando cada vez más con el ser que soy y poniendo cada vez más al ego al servicio del ser, del alma humana que soy, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese giro en el que en lugar de estar tú subyugado, esclavizado por la personalidad, por el ego y al servicio de la egoicidad, no, tú pones el ego, tu personalidad, tus cuerpos y todos los recursos que tienes al servicio del ser que eres, del alma humana, de la conciencia, ¿sí? Esa identidad con el alma humana y no con el ego, con la personalidad, se va consolidando a medida que me voy rindiendo a esa evidencia. Pero si no hay evidencia, ¿cómo te vas a rendir? Tiene que irse dando una evidencia. ¿Cómo se va dando esa evidencia? ¿Porque el maestro te lo dice? No.
Porque entonces ya caerías en lo mismo que decíamos al principio, estás creyendo algo que no sabes lo que es. ¿Cómo consigues esa referencia que te transmite el maestro acerca de lo que eres y que te invita a descubrir en ti, que se vaya dando ese descubrir que hemos dicho antes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tienes que hacer para eso? Pelarte el culo a sentarte a meditar. Meditar, 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 porque es en la meditación donde se va dando esa evidencia. Y es cuando se va dando esa evidencia cuando tú puedes rendirte. Porque ya sabes lo que hay. No te lo han contado. Tú ya vas descubriendo, sí, eso es así. Porque me doy cuenta, lo vivo, está ahí. Y eso es lo que quiero que sea la referencia de mi vida y a eso me voy rindiendo. No a algo que te han contado. No a algo que a ti te parece muy bonito, muy guay, que es muy espiritual, pero no tienes ni idea de lo que te están diciendo. ¿Sí? Meditar, 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 meditar. Claro, meditar, como siempre decimos aquí cuando toca en clase hacer la práctica, es lo más difícil que te puedes plantear hacer. Para eso están los cursos de meditación, para eso están las charlas, los talleres, todas las cosas que explicamos. Incluso tenéis, momento de publicidad, curso de meditación online en www.kailasyoga.com. ¿Sí? Ahí tenéis el curso de meditación. Y si no, pues hacemos regularmente, casi todos los años hacemos un taller, un curso, un retiro, un ayuno con curso de meditación incluido, etcétera, que especialmente para los que os cuesta mucho poneros, sentaros, hacer la idea de lo que realmente es todo esto, etcétera, pues uno puede ir aprendiendo y teniendo más recursos para que cada vez que te sientes a meditar la progresión, el desarrollo hacia la experiencia meditativa pues sea cada vez mayor. ¿Sí? Para eso están las cosas. No te sientas a meditar y ya está. Aprende, aprende. ¿Sí? Ya de la sentada de la meditación algo eficaz, algo que funcione, que dé de sí la experiencia meditativa. ¿Sí? La rendición, entonces. ¿Qué hacemos con la rendición, Carvalho? Nos la comemos con patatas, porque aquí rendirse no se rinde ni Dios. Rendirme yo, rendirme yo. Pataleando en el suelo como gato panza arriba, ¿no? La rendición, la rendición. Rendirse en esta situación significa ponerse a disposición, entregarse al servicio del propósito de la existencia. Ah, pero tiene un propósito la existencia. Joder, pues claro. ¿Qué hemos dicho al principio? Los bichitos que andan ahí en los matorrales, con sobrevivir ya les vale. No necesitan tener un sentido de vida. Tú sí. Tú sí necesitas tener ese sentido de la vida. Porque ya puedes tener toda la comida, la mejor casa, la mejor familia, la salud de roble que quieras, pero no ser feliz porque no estás cumpliendo con el propósito de vida. No le has encontrado el sentido trascendente a tu vida. ¿Sí? Estás solo sobreviviendo. Y eso no vale, como hemos dicho al principio, no vale para el ser humano. ¿Sí? El propósito de la existencia, entonces. Y esa entrega y dedicación al servicio desinteresado, con desapego, con renuncia al fruto de la acción, como consecuencia de un discernimiento claro, liberado del apasionamiento con el que siempre me he estado identificando, con el ego y con toda la egoicidad, es lo que me lleva al amor. Es decir, desidentificarme con el ego y la egoicidad, poner el ego al servicio del ser que soy, ¿sí? Ir teniendo cada vez más claro ese propósito de vida, que es lo que le da sentido a la existencia, es lo que le da sentido a mi vida. ¿Para qué vives? ¿Para jubilarte y irte a Benidorm? ¿Para eso vives? ¿Para irte de crucero? Joder, de crucero, hostia. ¿Para qué vives? ¿Para qué sirve tu vida? Como los conejos, para reproducirse, dejar conejitos ahí que vayan. Para eso es. ¿Qué has hecho de tu vida? Pues si no le has encontrado el sentido, si no has cumplido con el propósito como ser humano de ir desarrollando y alcanzando la plenitud, y al mismo tiempo que vas, sirves para que otros puedan ir yendo, ¿qué coño estás haciendo aquí? Lo veo normal. Si no sabes qué estás haciendo aquí, que cuando llegue el momento de irte estés acojonado, porque vaya mierda. Sí, sí.
he estado aquí y encima ahora me mandan que me tengo que ir y no he hecho nada. No sé ni para qué he venido aquí. Eso sí que es jodido. Eso sí que es jodido. ¿Cómo te vas así? Ahora, si como hemos dicho, sea lo que he venido, he hecho todo lo que he podido para cumplir con ese propósito de vida, con el sentido de la vida. He dejado el mundo mejor de lo que estaba por el mero hecho de que yo haya pasado y he hecho lo que he hecho en esta vida. Pues hasta aquí, que os den, adiós muy buenas. Encantado de la vida, ¿eh? ¿O no? Como un torero, hombre, como un torero. Cago en la... ¡Ay! ¿O no? Todo lo que no sea eso, no vale para nada. El amor. ¿Qué hacemos con el amor? Lo regalamos. Primero tendremos que conseguirlo, ¿no? Para regalar. Solo puedes dar aquello que tienes. ¿Tienes amor? Yo tuve un compañero en la mili, aquí arriba, Figuerío. ¿Eres amor? Decía, cuando ya estaba ya... Somos amor. ¿Eres amor? Tienes que ser amor. Era médico. Y había renunciado a sus derechos como médico para ya ser directamente suboficial y no estar de pringao en la mili. Había renunciado para estar con el resto de la gente. Un crack el tío, fenomenal, sí. Igual que todos, pues también le gustaba la priva y cuando se ponía un poco caliente, pues le daba por decir, eres amor, somos amor. Sí. Era un crack el tío. Era un crack. El amor al que hago referencia aquí no es un sentimiento, ni tiene que ver con el afecto y demás emociones con las que nos atamos a los demás, personas, situaciones, cosas, etc. Es un estado de conciencia. No es el deseo ni el sentimiento lo que me hace amar. Eso lo que hace es desear, tener, poseer, atar. Es la conciencia de que todo es uno lo que me hace amar todo cuanto existe, no solo lo que me gusta. La capacidad de ver en mí a los demás y de verme a mí en los demás es lo que me hace apreciar que no solo no somos tan diferentes, sino que en esencia somos lo mismo. Es tan solo que la proyección, la presencia, lo que mostramos a los demás y lo que queremos de los demás, lo que me hace sentir que soy distinto, caer en la separatividad. Y en esa separatividad surge el conflicto, la tensión y como consecuencia el sufrimiento. El sufrimiento no es compatible con el amor. Con el querer sí, porque es posesividad. Y si no consigo lo que quiero, me enfado. Y hasta me puedo poner violento, haciendo sufrir. Hay mucha gente que confunde esto, el querer con el amar. Los sentimientos, con un nivel de conciencia que hemos ido desarrollando, como llevamos diciendo toda esta charla, pico y pala, para que vaya cada vez más hacia esa conciencia de la unidad de todas las cosas y de todos los seres, que en la filosofía de yoga llamamos bhavana, y que en teosofía se llama fraternidad universal, y que consiste en verme en los demás y ver a los demás en mí. Y por lo tanto, no hacer cualquier cosa hacia los demás, ni tampoco dejar que los demás hagan cualquier cosa conmigo por amor, no por interés. Cuando es por interés, es egoicidad, es personalidad. Hasta cuando nos dejamos hacer lo que los demás quieran, porque algo queremos de esa persona a la que le dejamos que haga lo que quiera con nosotros. Que eso se estudia muy bien en el Enneagrama, ¿sí? Que es el olvido de sí mismo. ¿Sí? Hay un interés ahí, inconsciente, evidentemente. Por eso decíamos antes, profundizar en el autoconocimiento, desarrollar ese desenmascaramiento del ego, etcétera, porque si no haces ese trabajo, como se dice en el Enneagrama, creyendo que estás invirtiendo en virtud y creyéndote ser muy espiritual, puedes estar, como explicaba Pablo el otro día, con el ego espiritualizado, invirtiendo en pasión, dándole de comer al bicho, al ego, a tu personalidad,
y ni siquiera te enteras de eso, ni siquiera te enteras, ¿sí? Si no hay ese trabajo, desde el principio estamos hablando de trabajar, ¿sí? Si no hay ese proceso, apaga y vámonos. Está muy bien hablar del amor, y del amor universal, y del incondicional, y del amor sagrado, y de no sé cuántas cosas más, que a mucha gente se le llena la boca de esas cosas, pero siguen picando piedra. Siguen picando piedra. Y ni siquiera se dan cuenta de que están picando piedra. No hay conciencia, no hay sabiduría. Ahora leemos como Madhava suele decir, solo los sabios pueden amar. ¿Eres sabio? Pues no sabes amar. Hay quien en el perfil de WhatsApp pone aprendiendo a amar. ¿No os fijáis en los perfiles de WhatsApp? Curioso. Eso da para hacer una tesis doctoral. Los perfiles de WhatsApp son una leche. Y me encanta. Ahora a todos a corregir. Hostia, lo que tengo puesto. Por defecto te pone la frase en inglés que estoy usando WhatsApp. ¿Qué implica eso? Deja la frase por defecto. Déjale. Olvido de sí. No me quiero ocupar de. Que no me vean. Un día voy a entrar en una charla sobre los perfiles de WhatsApp. Eso tiene una amiga. Vamos a ver qué tiene él. Así. Y mucho tiempo lleva ahí, como no. Madhava, por ejemplo, tiene en paz. Es apellida Paz. ¿Sí? Y así muchas cosas. Aprendiendo a amar. Que no es un sentimiento que te sale. No es algo que en un momento dado. No, eso es cállate la baba. Pasa la fregona. Pasa la fregona. No es eso. Es conciencia. ¿Sí? Y si no hay un empeño, un esfuerzo por el desarrollo de conciencia, si no hay una implicación, si no hay un trabajo, si no hay una entrega y dedicación a eso, es ñoñería rosa, espiritualidad rosa. Que de eso hay toneladas por todo el mundo. Pero eso no vale. Se te cruzan 4 pendejos o 4 tonterías que no van bien contigo, se te pela un cable, empiezas a chisporrotear, a cortocircuitar, y sabes que quien pueda, ¿no? Venga, hombre. Amar. Aprender a amar es lo único que tenemos que aprender en esta vida y en todas las que vivamos, que seguiremos teniendo todas las oportunidades que necesitemos para alcanzar eso. Esta es la gran y única lección de vida, de toda la vida, toda la existencia del ser humano. Aprender a amar, ¿sí? Pero ese aprender a amar, como vemos ahora, implica un grado de conciencia. ¿Cómo aprendemos a amar? Conciencia, ¿sí? El concepto de amar es un concepto abstracto. No tiene nada que ver con el sentimentalismo, con la emoción, con la pasión. Y no estoy diciendo que esté mal los sentimientos amorosos, incluso la pasión. Vívela, pero vívela conscientemente, ¿sí? Y desaforadamente si quieres también, ¿sí? Pero pon conciencia ahí. Y haz lo que tengas que hacer queriéndolo hacer, sabiendo lo que estás haciendo y teniendo claro a dónde te tiene que llevar todo eso. No es la pasión por la pasión misma. Entonces estarías cayendo a lo que decíamos al principio. Hago lo que me da la gana, disfruto de lo que me gusta y rechazo aquello que no me gusta. ¿Dónde estás? En el prado, con los conejos. ¿Sí? Ahora, puedo hacer lo mismo que hacen los conejos, pero encima pongo luz, pongo conciencia, pongo todo el entusiasmo posible para vivir plenamente lo que estoy haciendo ahí. ¿Estoy haciendo lo mismo que ellos? No. Desde fuera puede verse igual, pero internamente, a nivel de vivencia, de experiencia
transmutadora, que cambia tu vida, no tiene nada que ver con lo que hace todo Dios, porque tú lo haces con conciencia. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. ¿Te puedes meter en una rotonda en dirección contraria? Sí, pero con conciencia. Me doy la cuenta con conciencia. Normalmente se hace inconsciente eso. No. Él no. Eso se lo explica el profesor. Es la gran y única lección de vida. Es por amor. Es por amor. ¿Sí? Si yo veo que hay un pendejo que va con las ruedas cuadradas, llevamos 50 coches detrás, yo voy el cuarto, digo yo, joder, en la rotonda me da tiempo a pasar a todos. Pero me meto al revés, paso a todos, oye, un coche menos que está esperando a los que están detrás mío. Es por amor. Es por amor. Por el bien común. Por el bien común. No entendéis. Aceptación. Los oídos van a cantar. Renuncia a la pasta de bolsillo. Al mismo tiempo, si te meten una multa por casualidad, pues estás colaborando con el bienestar Claro, del ayuntamiento, que tiene más dinero para distribuir a los demás. Ya miraré que no estén los picoletos en la rotonda antes de meterme en dirección contraria. Ni que ande el Pegasus fuera de dando vueltas. Saco la cabeza por la ventana y esta es la mía. Ojo que la gente no es consciente, no somos conscientes de que los coches nuevos, todos, tienen microchip, por eso el helicóptero se entera y los drones se enteran. ¿Qué? Generalmente ves pasar un coche, le brilla un poco el cristal y no eres consciente de quién va dentro porque le brilla un poco el cristal. Desde el helicóptero van a saber si llevas el cinto, etcétera, etcétera. Se lo chiva el coche que tiene microchip. Claro, sí. Sí. Ten cuidado a ver Los si no coches hay de hace una un temporada policía sin servicio dentro del coche de lo que adelante. A lo mejor. Entonces ya le veo salir detrás mío. Ya le veo detrás Ya salir. voy a llevar un jamón en el coche. Bueno, vamos acabando, ya queda poco. Solo los sabios pueden amar, dice nuestro maestro Madhava. ¿Pero qué significa ser sabio? Pues ser sabio significa todo lo que hemos explicado a lo largo de esta charla. Nacer a lo espiritual, teniendo en cuenta al prójimo, profundizar en el autoconocimiento y transformar la personalidad, esa es la purificación del ego, para ponerla al servicio del alma, rendirse y amar, rendirse y amar. Amar incondicionalmente, que aunque dicho así parezca algo abstracto, en la medida que voy haciendo el proceso, pico y pala, una vez más, se va convirtiendo en respeto, aceptación, tolerancia y colaboración. Colaboración. Obras son amores y no buenas razones. Es lo que convierte al ser humano en el mejor ser humano posible. Que para eso estamos aquí, con todo lo que el universo ha puesto en nuestras manos para ello. Esto es el sentido de la vida. Es decir, en ese amor incondicional, servir. ¿Sí? El que sirve, sirve, el que no. Pues es lo que decía antes. ¿Sí? Vas haciendo tu proceso, que es lo que hemos escrito, y al mismo tiempo sirves de referencia a otro, haces que otro pueda facilitar su proceso porque ve en ti que se va dando un proceso, independientemente de que tengas además la responsabilidad, como es el caso de Casiapa o de Capade, de instruir, de acompañar a la gente en este proceso, de darles las herramientas necesarias para poder hacerlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Que es la responsabilidad que tenemos los instructores con todas estas cosas, ¿no? Pero es que incluso con cualquier persona, ¿sí? Tú vas a comprar pan, hazle sentirse a la persona que te da el pan que es un ser humano y no una máquina que está despachando pan, como si fuera un robotito que tú metes la monedita y sale el pan. ¿Sí? Conviértele en un ser humano, trátale como un ser humano. Ya estás cumpliendo con este sentido de la vida, de hacer tu propio proceso y de servir a quien le tengas al lado para hacer todo eso. ¿Sí? Da igual.
a qué te dediques o qué hagas o cómo estés o dejes de estar en el mundo. Si tienes esto claro, harás de cualquier cosa que forme parte de tu vida este proceso. Harás, como dicen los grandes maestros, de tu vida entera, harás una práctica espiritual, una sadhana. Todo el tiempo estás haciendo una práctica de yoga. Da igual que estés tomando el sol en la playa, que estés haciendo la compra de la semana, o que vayas a tu trabajo y estés ahí pues soltando las tuercas, la rueda del coche para cambiar lo que sea, ¿sí? Da igual lo que estés haciendo. Si lo haces con este sentido, con esta conciencia, tu vida entera es una práctica de yoga, una práctica meditativa, una experiencia espiritual, ¿sí? Que se irá profundizando y haciéndose más y más intensa cada vez. Pero claro, eso lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer. Así que esa es la invitación, como no podía ser de otra manera. Siempre va a ser así además. Pero bueno, quería terminar esta secuencia de charlas de teosofía precisamente con este sentido, con esta invitación, con esta reiteración en la invitación de seguir trabajando con todo esto, ¿no? Trabajo en el que pues los instructores estaremos encantados de acompañaros y de haceros sentiros que vais en el camino y de sentirnos a nuestra vez útiles en este proceso, ¿sí? Que para eso están las escuelas, las clases, los sitios, las actividades que desarrollamos, ¿sí? Y bueno, pues ahí estamos para todo, ¿sí? Preguntas, comentarios, dudas, alguna cosa que queráis comentar. Comentario de amor. Es algo, no sé si es que es una cosa. Qué misterio. Estas cosas las digo normalmente sin beber. Cuando bebo ya mejor ni. Yo comentar que hay que hacer el trabajo, porque aunque los demás no lo pueden hacer, el trabajo que tú haces siempre afecta por resonancia al resto de las personas que están en cercanía y en no cercanía. Inclusive hay un estudio científico, tanto en lemures como en monos, de que cuando uno descubre algo, no saben cómo, el resto después repite, aunque estén en otro lugar, ¿no? Descubrieron, por ejemplo, que unos monos que estaban en una isla, a uno se le ocurrió mojar lo que comía en el agua salada de mar y probó y sintió que tenía mejor sabor. A raíz de eso todos lo hicieron. Y resulta que en otra isla no saben cómo, los otros monos lo repitieron. Pues ese proceso socializador o de aprendizaje. Se ha descubierto también que el ser humano también tiene esa característica de que cuando un grupo social logra algo, es como si se contagiara a otros en otro lugar. Entonces, aunque sea por contagio, haced algo bueno yendo hacia este amor para que a los demás se les pegue y nos podamos convertir todos en seres humanos. Es una manera de servir, ¿sí? Tú ve haciendo tu trabajo y eso ya sirve para los demás también. Lo contrario es lo que tantas veces pasa, que trabajen otros. Y así a mí ya me contagiaron también. Digo, eso no va muy bien. Yo sigo distraído por ahí porque para contagiarse, que estos días especialmente, semanas y meses, mucho hemos hablado de contagios, uno tiene que estar dispuesto a ser contagiado. Tiene que ser tierra fértil para contagio. Tienes que tener el sistema inmunológico hecho una patata. Y si no lo tienes así, pues no te contagias. O no es tan fácil que te contagies. Y si te contagias tampoco es tan grave el contagio, ¿sí? Entonces, para ser ayudado, o para recibir ayuda en este caso de desarrollo espiritual, uno tiene que ponerse en disposición de ser ayudado, uno tiene que convertirse en tierra fértil, y eso implica, otra vez, trabajo interno, pico y pala, trabajate, si no estés esperando que otros hagan el trabajo y te lleven, ¿sí? Que está bien, que eso se da, que cuántas veces por el mero hecho de venir a clase, de hablar, de estar, de juntarnos unos cuantos y estar, joder, sales con otra cosa distinta, ¿sí? Si hubieras estado esperando en casa que sucediera eso, ¿hubiera sucedido? Pues no, porque estarías distraída pues con la tele, con la comida, con la revista que estabas leyendo, o vete a saber con qué, ¿sí? Hay que ponerse a disposición de, y eso implica tu esfuerzo, tu dedicación, tu entrega,
Ahí, sí, eso es. Así que por ahí, a currar, cabla de a arremangarse y a trabajar. Y bueno, no tenemos fecha para empezar luego después del descanso veraniego,